Bueno, entonces damos inicio a la clase del día de hoy, 27 de octubre de 2020. En primera instancia, quiero resolver el ejercicio que habíamos dejado pendiente como tarea. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Y este era el ejercicio. Decía simplemente dos líneas con pérdidas se conectan extremo a extremo. La primera tiene 10 metros de largo y una pérdida de 0,20 decibelios por cada metro. La segunda tiene 15 metros de largo y una pérdida de 0,10 decibelios por cada metro. El coeficiente de reflexión en la unión de la línea 1 con la línea 2 es de 0,30. La potencia de entrada a la línea es de 10 milivatios. Lo que había que determinar es la atenuación total de la combinación en decibelios o decibeles. A ver, decibelios en español, decibels en inglés. B, determine la potencia transmitida al extremo de la salida de la línea 2. A continuación, hay que hacer como siempre el monacho. Oh, el monacho es lo primero que hay que hacer. Entonces yo lo primero que hago es poner mi línea de transmisión A, mi línea de transmisión B. Pongo mi otra línea de transmisión. Aquí no importa las longitudes, porque la primera me dice que es de 10 metros. Bueno, voy a rayar esto con negro. Esta es de 10 metros, ¿cierto? La otra dice que es de 15 metros. 15 metros. Ahora bien, la primera tiene una pérdida de 0,2 decibeles o decibelios por cada metro. Y la segunda tiene 0,1 dB por cada metro. Pues muchachos, aquí la cosa era relativamente fácil en el sentido de que usted podía, le estaban pidiendo tomar la atenuación total de la combinación. Recuerde que los decibelios tienen una gran ventaja y es que ellos se pueden sumar. Sí, esa es una ventaja, lo que no sucede con las pérdidas, ¿no? Porque las pérdidas son exponenciales, entonces al ser exponenciales no las puede sumar. Los decibelios tienen la ventaja, o los dBs tienen la ventaja de que usted los puede sumar. Entonces, por ejemplo, si esta línea tiene 0,2 dBs por cada metro y hay 10 metros, pues simplemente es una multiplicación simple de 0,2 dBms, perdón, dB por cada metro. 2 y el otro va a quedar 1,5, profe. Exacto, entonces, la primera línea, la atenuación total van a ser 2 dBs. Pero sí tiene que sumar dBs con dBs, ¿no? Y la segunda línea le va a quedar 1,5 dBs. Ahora, la situación es que usted en la unión no le dan decibelios, sino que le dan es el coeficiente de reflexión. ¿Eso qué quiere decir? Que se está perdiendo mucho, ¿no? Porque mire, el coeficiente de reflexión ideal, recuerde que ¿qué es el coeficiente de reflexión? Recordémoslo aquí, mire. Y si no se acuerda, pues recordémoslo más acá. El coeficiente de reflexión lo que nos indica es el voltaje reflejado sobre el voltaje incidente. Lo ideal es que el voltaje reflejado sea cero, por lo tanto, no está tan grave, ¿no? Es de 0 No a está 1. tan- Sí, no está tan grave, Yo creo claro. que voy a hacer 0,5 ahí sí también, ahí sí ya preocupan. Exactamente, 0,5 sería la mitad. Bueno, 0,3 dB. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De alguna manera, encontrar esta pérdida, este coeficiente de reflexión, convertirlo como a pérdidas en decibelios. Vamos a ver si hay una forma de relacionarlo. Si hay una forma de relacionarlo. ¿Cómo lo hicieron ustedes? A ver. A ver, espérame. Pues yo para realizarle simplemente pues sumé los 3,5 dB y la verdad yo creo que ahí estoy mal porque ignoré ese otro coeficiente que me diste, profe. Mm, Claro, porque ahí no saqué alfa colocando
Los 3,5 decibeles que ya saqué de la sumatoria, colocando el 8,69 pues de la fórmula general y multiplicándolo por 25, que es los 10 más 15 metros que es de toda la unión. Grave. No hay problema con la pérdida de potencia en decibeles, en la fórmula que nos dio. ¿Dónde es que estás que no la encuentro? ¿Esta? Sí, ¿no es cierto? Que no la encuentro. Es la que estoy buscando. Ah, yo borré lo que hice. Sí, borré lo que hice. Vea. Ah, juepucha, bueno. Entonces, que estoy buscando que hay una forma de cambiar potencia en dB. Sí, aquí está, ¿verdad? ¿No? Esta, mire. El coeficiente de potencia pérdida de potencia en dB es la potencia incidente inicial sobre la potencia en cualquier punto. 10 logaritmo en base de eso nos da 8,69 por alfa z. Pero aquí no tenemos potencia, ¿no? Pues mándame una potencia de 100 milivatios. No, pero esa es la inicial. Pues sí, esa es la inicial. La inicial. Pues usted podría saber cuánto le llega al segundo tramo, ¿no? Espéreme. ¿Dónde es que está mi ejercicio? Que no lo encuentro, hermano. No, este no es. ¿Cómo lo hizo Sebastián? Profe, la fórmula que estaba arriba, ¿no era esa? Ajá. Sí, ¿no es cierto? Esta, dice usted. ¿Esta? Sí, profe. Exactamente. Pero entonces aquí, ¿cómo despejamos? Aquí tengo el coeficiente de reflexión, pero el coeficiente de reflexión me habla de potencia, hermano, no de... Aquí está, mire. Mira, potencia reflejada sobre la potencia incidente es la magnitud del coeficiente de reflexión al cuadrado, ¿verdad? ¿Y qué hago con esto? Pues usted lo convierte a dB. Potencia reflejada sobre potencia incidente. Y si a eso, potencia reflejada sobre potencia incidente y la pérdida de potencia, ¿dónde está? Oh. Bueno, aquí, vea. No, este no es. Potencia reflejada, creo que es esta, potencia total sobre potencia incidente. Profe, esa creo que le elevamos al cuadrado, ¿no? Y ahí en vez de ponerle le ponemos uno menos esa potencia abajo, ¿no? Exactamente, eso. Y aquí le saca logaritmo en base 10 de esto y lo multiplica por 10. ¿Cuánto le dio a usted esa conversión ahí? A mí me dio 0,4095. Ajá, esa es. Esa es. ¿Sí entendió, Daniel, qué fue lo que hicimos ahí? Miren, aquí está verá, ¿no? Es que yo no me pierdo aquí de tanto pasar páginas. Mire, ¿dónde está? La pérdida de potencia en decibelios es 10 logaritmo en base 10 de la potencia, digamos, de la potencia inicial sobre la potencia en cualquier punto. ¿Listo? Y ahí le da la potencia en dB. Entonces, como estamos, digamos, aquí estaríamos diciendo la potencia inicial sobre la potencia a 10 metros, si no estoy mal, ¿no? Sí, a 10 metros. Eso sería. Entonces, usted debe encontrar esa razón, que es lo que le está dando el coeficiente de reflexión. Aquí está, mire.
La potencia total sobre la potencia incidente. Y está bien, es que aquí no sé si es que está... Esperen un segundito. Potencia total. Sí, así es. Sí, 10 logaritmo en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia en ese punto. Pero usted el coeficiente de reflexión se lo da de esa manera. Entonces lo que tiene que hacer es esto, la potencia total sobre la potencia incidente. Que es exactamente igual a esto. A ver. Entonces esto me daría 1 menos 0,3 al cuadrado, ¿sí o no? Y esto me da 0,91. Y a esto le saco el logaritmo en base 10 a 0,91 y lo multiplico por 10. 0,40. Oh, estoy contando bien. Espérenme, es que hoy estoy haciendo mal. Al cuadrado por 10. No, si es eso. Si es eso, es 1 menos 0,3, la magnitud elevada al cuadrado. ¿Listo? Eso es, mire, y si nos vamos acá, mire, ya le saca el logaritmo 1 sobre esto, logaritmo en base 10 de esto, por 10. Ajá, 0,409, eso vendría a ser 0,41 de vez. ¿Listo? ¿Qué es lo que hicimos acá? Miren. Como la razón del coeficiente de reflexión está al revés, toca invertirla, ¿no? Porque mire, esta es potencia total sobre potencia incidente, es 1 menos coeficiente de reflexión al cuadrado. ¿Perfecto? Pero acá lo que tenemos en esta expresión matemática es la expresión al revés, mire, o sea, potencia inicial sobre la potencia en el punto que yo quiero calcular. Entonces toca invertirla. Voy a escribirla para que no se me pierdan y perdónenme que aquí estoy medio volteando por un lado y para el otro. Listo. Voy a escribirla, verán. Entonces, vamos a hacer la siguiente. Entonces, vamos a escribirla. Voy a cuadrar esto un poco más arriba porque me da espacio. Esta no vale un poco más chicoria. Listo. Entonces, vamos a hacer entonces. La parte A. La parte A dice así. La atenuación total es igual a la atenuación, a la suma, pues, es igual a la suma de pérdida, o la atenuación, digamos, de la atenuación de la primera línea más la atenuación de la segunda línea. Pues vamos a decir la segunda línea, oh, pero esto no. Segunda línea la segunda línea que tiene ahí, más la pérdida del empalme. ¿Listo? Entonces vamos a hacer. En la primera línea, la línea 1 va a ser igual simplemente a 0,2 decibelios por cada metro multiplicado por los 10 metros. Esto nos da 2 dB. La segunda línea, la línea 2 es 1.5, ¿qué? 0,1, perdón, 0,1 dB por cada metro multiplicado por 15 metros, ¿no? Sí, 15 metros. Entonces esto nos da 1.5 dB. Y la pérdida en
y la pérdida en y la pérdida en el empalme es 2 puntos. Listo. Así, miren. Coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión va a ser igual a 0,3. Esta es la magnitud del coeficiente de reflexión, ¿no? Coeficiente de reflexión es esto, la magnitud, lo que nos dieron ahí, porque no tiene ángulo, 0,3, es igual a ¿qué? A la potencia reflejada sobre la potencia incidente, ¿sí o no? Aquí dice así. Ni idea. Ah, pero es al cuadrado, perdón, esta es la que tengo que tomar, potencia total sobre potencia incidente es igual a esto. ¿Listo? Al coeficiente de reflexión, pero elevado 1 menos esto, elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces esto es 1 menos esto, elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. ¿Listo? Eso va a ser igual a la potencia total sobre la potencia incidente. ¿Y esto nos da cuánto? Hacemos la operación y sencillamente nos da 1 menos 0,3 elevado al cuadrado. Y esto nos da 0,91, ¿sí o no? 0,91. Oh. Pero, profe, qué pena. Ahí el cuadrado no se tendría que cancelar con la raíz que se hizo por lo del módulo. Es que no es el módulo, ya es este. Es que el coeficiente de reflexión solo dieron la magnitud. A pesar de que aquí no diga, como dan 0,3 y no dan ángulo, pues simplemente estamos asumiendo que es la magnitud, ¿sí me entiendes? ¿Ah? Como si fuera directamente la magnitud de R. No, Ah, ya le entendí. Sí, sí. entonces por eso dije, no, pues si se le saca el módulo va a quedar al cuadrado y ahí se van a calcular. Claro. Uh-huh. Un movimiento extraño, listo ya. Entonces. Creo que una cosita, se le puso negra la pantalla. Ah, sí, ahí ya. Listo, entonces 0,91, ¿vale? Pero entonces, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La pérdida de potencia en dB, es igual, pérdida de potencia en dB es igual a 10 logaritmo en base 10 de la potencia inicial sobre la potencia en cualquier punto, en Z, pongámosle así como por favor, en Z. ¿Listo? Eso es lo que dice. 10 logaritmo en base 10. Entonces, ¿qué sucede? Para poder encontrar la potencia en dB, tengo que hacerle 10 logaritmo en base 10 de... Logaritmo en base 10 de... ¿De quién? De 1 sobre 0,91. ¿Por qué? Porque esta potencia total sobre inicial, y es la inicial sobre la total, pues significa pues en el punto, ¿no? En el punto donde estoy calculando. Entonces aquí sería esto. Si usted hace esa operación, le sale 10 por logaritmo en base 10 de 1 sobre 0,91, y eso le da la módica suma de 0,41.
Voy a tener que recortar de nuevo. No se me disminuyó. Aquí está, ¿listo? Entonces da 0,91 ¿qué? Debes. 0,91 debes. Listo. 0,91 debes. Yo creo que aquí vamos a tener que cortar porque me está quedando esto muy largo. No quiero ver tanta. Listo. Pues ahí ya. Entonces, mire, la parte A, sencillamente, las pérdidas totales, o sí, pérdida o atenuación total, va a ser igual sencillamente ¿a qué? A 2 decibelios más 0,41 de la unión más 1.5 dB. Esto nos da 4, a ver, sería, sumemos. 2 más 1.5 más 0,41. Esto me da 391. Listo. Voy a ver si la respuesta está bien porque no la he visto. ¿Dónde está mi respuesta? Ah, sí, 391 decibeles. Ajá, 391. Listo. Entonces, y ahora sí calculamos la parte B. La parte B dice sencillamente determina la potencia transmitida en el extremo de salida. La potencia de salida. ¿A qué va a ser igual la potencia de salida? ¿Cómo hicieron eso? Ya lo habíamos hecho, ¿no? Sería como los 25 metros. Ya sabemos cuántos decibeles es. Sería la potencia inicial, ¿cierto? Multiplicada por 10 elevado a la menos 10 elevado a la menos 10 por la pérdida total. A ver, esto aquí sería así. Y esto sería aquí menos 10 la pérdida total. Así sería. Conclusión sería potencia inicial 100 milivatios multiplicado por 10 elevado a la menos 0,391. ¿Sí o no? Eso. Y esto nos da, a ver, hagamos la operación, 10 elevado a la menos 0,391. Esto es igual multiplicado por 100 miliwatts. Nos da 40.64, ¿no? 40.64 miliwatts. ¿Qué les dio eso? Eso era todo. Muy breve, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues sí, o sea, no, ahí sí yo la cagué, me embolaté ahí. ¿Qué le A mí pasó? no me salió. Igual Bueno. ya. Bueno. Vamos a continuar con nuestra
estudio de las líneas de transmisión y ahora vamos a ver una parte bien interesante que es lo que se llama, el título ya, es que es el primer título que pongo en este espacio académico, qué bueno. Relación de onda estacionaria de voltaje. Relación de onda estacionaria de voltaje. Relación de onda estacionaria de voltaje. Listo, entonces verán. Muchas de las cosas, de las líneas de transmisión, mejor dicho, cómo miramos o medimos o evaluamos o clasificamos el desempeño de las líneas de transmisión son medibles. Ya parezco el profesor borracho, hermano. Son medibles. Y normalmente les comento, esto se hace a través de una cosa que se llama una línea ranurada. ¿Qué significa una línea ranurada? Una línea ranurada es un dispositivo como en el que nosotros podemos mover un elemento a través de la línea de transmisión para poder medir los voltajes máximos y mínimos que se presentan en la línea. Podemos medir la impedancia de carga o podemos medir la impedancia de entrada, podemos medir las impedancias de carga conocida o desconocida. Y estas técnicas se basan en la habilidad de medir la amplitud del voltaje, ¿no? Que ocurre como función de la posición dentro de una línea. Entonces, por ejemplo, usted lástima que no estamos pues, por el cuento de la pandemia, pero la idea era que ustedes viajaran a la ciudad de Popayán y igual están cordialmente invitados para el laboratorio de telecomunicaciones si algún día se acaba esta vuelta. Puede ser en un año, para que ustedes visiten allá y se den cuenta cómo es el cuento de la línea ranurada, cómo se miden, uno puede hacerlo allá. Además es el paseíto pues, que se hace para conocer la Universidad del Cauca y adicionalmente también la industria licorera donde se hacen también una visita allí. Entonces, miren, esta situación, esta forma de medirlo, se hace a través de una cosa, de un elemento que se llama la línea ranurada. Este es un aparato muy típico en los laboratorios de electrónica, ¿no? Y en esta, pues, se hace una especie de simulación. La mayoría de laboratorios en Colombia tienen líneas de transmisión de cable coaxial, pero la más común y la más fácil de hacerla es con guías de onda, cuando uno trabaja con microondas. Ese sí es bien común verlo, no en los laboratorios, sino verlo ya en la vida real. Porque lo que uno hace es fundamentalmente lo siguiente, es una línea de transmisión de cable coaxial sin pérdidas que tiene una banda longitudinal con un conductor externo a lo largo digamos, pues de toda la extensión y usted lo va moviendo, ¿no? Se va moviendo como si fuera un riel, un carrito, pues. Y arriba tiene pues su conector para ubicarlo. Normalmente este tipo de conectores se utilizan para conectar el osciloscopio, ¿sí? Entonces, a la línea se le coloca pues simplemente su fuente normal, es decir, su generador de ondas, que puede ser de alta frecuencia, no sé, las que ustedes consideren. Se coloca un voltaje sinusoidal y la impedancia que se medirá. Es decir, que si usted le pone una carga, pues lógicamente en la línea, ¿no? Y entonces mire que usted puede empezar a medir esas amplitudes de voltajes entre el conductor externo y el interno. Y a medida que el medidor de voltaje se mueve a través de la línea longitudinal, pues van a aparecer voltajes máximos y mínimos. Y entonces ahí se puede determinar lo que nosotros conocemos, o que estoy hablando en este momento en nuestro capítulo, como relación de onda estacionaria de voltaje. O SWR, nosotros sí que lastimosamente pues hay que utilizar las siglas en inglés, ¿no? Station Wave Relation, uy, puchica, Station Wave Relation. Relación de onda estacionaria en inglés, SWR. Y si lo vamos a hablar en español, que es más bonito, es el ROE. Relación de onda estacionaria. Y entonces eso es lo que vamos a tratar en este momento.
ya que si nosotros conocemos las posiciones de los máximos y de los mínimos, podemos determinar muchas cosas dentro de la línea de transmisión. Primero voy a tratar de traerles una fotografía de una guía de onda ranurada, para que ustedes más o menos se vayan familiarizando con el asunto. Miércoles, Uli, esto me detuvo lo que yo estaba esperando, o ya pasó todo. Ah, no, no lo hice, claro. No lo hice. ¿Esto cuánto tiene? A ver, dame un segundito que voy a... $641. Bueno, entonces, la situación es lo siguiente. Vamos a buscar entonces una línea de transmisión ranurada. Mire, esta, es que no sé si me la entienden. Aquí me encontré una grafiquita que me parece muy bonita y la voy a tratar, la voy a copiar para que se den cuenta. Paso aquí. Copiar imagen. Bueno, mírela. Ya se imaginaron que es un cable coaxial, ¿listo? Entonces, mire, esto es un cable coaxial, pero que ha sido roto, mire, por eso se llama ranurado, pues tiene una ranura, pues, ¿sí? Así como la ranura que tienen deje así. Que ese milagro que no se rió el señor Daniel. Profe, porque tengo que estar serio. Me ofendió no poder hacer ese ejercicio anterior. Ah, muy bien. Pensé que estaba hablando de la ranura de... Bueno. Entonces, mire, tiene una ranura y esa ranura sirve con el objetivo de específicamente de que por ahí pase el cosito que les estoy diciendo que se mueve. Mire, si yo le hago, este es un corte, digamos, a lo largo y este es un corte transversal, axial. Yo lo No, corto... Ah, perdón. nada, profe, nada. Bueno, ya era hora que se riera. Entonces, mire, este es el cable coaxial y tiene la ranurita. Aquí tiene, es que es bien interesante, mire, porque esta ranura parece una vagina cuac cuac. Y esto de aquí parece un pene cuac cuac de que estuviera entrando en la ranura. Entonces, con ese dispositivo usted, con este stuck, que en realidad se llama, que es una especie de pedacito de cable, entra y toca el conductor interno, ¿sí? Entra y toca el conductor interno. Y se mueve sobre la ranura. Y usted mueve este dispositivo, este cosito, este carrito lo mueve hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues puede medir voltajes y corrientes, porque mire, toca el conductor externo y el conductor interno y usted se va moviendo. Ahora, les voy a mostrar cómo es el aparatico. Bueno, este es un aparatico un poco peculiar. Es que sí, todo esto suena como peculiar. Perdón. Bastante peculiar y en el sentido de que tiene una especie de nonio o así como el calibrador que nosotros o que ustedes utilizan de pronto en física, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque con él podemos tomar medidas, lógicamente. Si usted se mueve, toma medidas. Entonces, mire, aquí está. Esta es la guía de onda, que ustedes les digo ya acá, la guía de onda, y aquí tiene el cosito que se mueve, mire, entonces usted puede conectar acá un osciloscopio, puede conectar otra cosa, aquí pone la fuente, aquí pone la carga, ¿sí? Y con él se mueve y aquí hay un nonio, un nonio que es una, eh, ¿cómo es que se llama esa vaina, hermano? Espérenme, voy a buscar porque no... nonio, un nonio es una regla graduada que aprecia divisiones que ofrece, es eso, ¿no se acuerdan del nonio? Que son una regla
o escala de Vernier, es que se llama eso, no es una escala de Vernier, que se utiliza muy comúnmente para las mediciones muy precisas. Entonces tiene la manera de moverse y usted puede tomar las medidas precisas de esto. No sé si me están entendiendo, quiero que me lo entiendan perfectamente esto, porque de aquí es que vamos a sacar muchas cosas. Ahí está. Entonces lo vamos a hacer. Entonces, miren, nosotros nos medimos hacia allá y hacia acá de la línea de transmisión varias veces y todo el cuento. Y a medida que vamos, pues lo podemos hacer las medidas y tomamos las medidas de voltaje. Y entonces esto nosotros lo vamos a ver muy comúnmente de esta manera, miren. Espérenme que se termine de cargar esto. No, pero está más lento, hermano. Ay, Dios. No, pues pero déjeme decirle, ¿no? Que ya me lo imaginaré a usted dibujando eso. Ah, ¿en el tablero? Claro. No, pues eso sí era más Imagen demora pegada. todavía. No, eso era más demora todavía. Aunque pues no soy muy buen dibujante y entonces los estudiantes ya me entendían y comprendían perfectamente de que yo soy muy malo para esto. Pero bueno, vamos aquí. Mírenlo. Profe, qué pena ese aparato. O sea que el cable coaxial, ¿nosotros le tenemos que abrir esa brecha o tocaba No, básicamente? no, ¿qué tal? Esa vaina así es imposible. No, esto lo venden, esto es para hacer mediciones en sistemas de comunicaciones. Ah, listo. No, es que yo pensaba, digamos, que ya tenemos una línea y para medir en esa línea tocaba llegar o con ese aparatico ya decía exactamente lo que es la ranura. Ah, ya. No. No, ¿qué tal? No, ¿qué va? No, ¿qué va? Ay, puchi. Entonces, mire, esto es lo que hacemos. Mire, usted va a darse cuenta que usted en esta línea se puede mover hacia la derecha y hacia la izquierda. Y si estos son los voltajes que se presentan en una onda estacionaria, ¿se acuerdan que yo les había mostrado por acá? Perdónenme, me regreso mírela, ¿sí? Esta negrita es la onda estacionaria y este es el resultado de una onda que va y una onda que viene. Y entonces vamos a encontrar unos puntos donde siempre van a haber ceros y otros puntos donde siempre va a haber un máximo, ¿sí? Entonces, lo que se llaman los vientres y los nodos. Los vientres son los lugares donde hay un máximo y los nodos donde hay un lugar en cero. Entonces, teniendo en cuenta eso, esa onda estacionaria, eso es lo que nosotros alcanzamos a medir. Miren, si yo me empiezo a mover por la línea, entonces empiezo a mirar estos voltajes. Mire, este y este, y este y este. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Pues sencillamente mirar y evaluar esos máximos y mínimos. Ahorita por ahora no sabemos qué es lo que vamos a hacer con esos máximos y mínimos, pero sí van a entender ustedes que es que hay que ya lo importante es que me entiendan qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí me entendieron? Pues medir los Los- embarazos y los nódulos. Mentira, los vientres, profe, los vientres. sí, exacto. Sí, correcto. Bueno, entonces vamos a mirar cómo es que funciona esto. Eh, la comprensión del significado de estas medidas, o sea, entender prácticamente para qué nos sirven estas medidas del voltaje máximo, del voltaje mínimo, requiere considerar algunos casos especiales, ¿sí? Y es lo siguiente, eh, siempre que usted se encuentre presente una onda incidente y una onda reflejada, siempre se van a presentar máximos y mínimos, eso ustedes lo tienen claro, porque eso es la onda estacionaria. Entonces, el voltaje instantáneo que el medidor de voltaje muestra, hay una diferencia de fase. Yo no sé si ustedes la alcanzan a captar, hay una diferencia de fase. Pero esa diferencia de fase los multímetros no lo marcan, ¿sí o no? Usted nunca ha visto que un multímetro le diga que sí, que hay una diferencia, digamos, le muestra a usted el voltaje en RMS,
pero no, resulta que no, el voltaje RMS no le dice a usted el ángulo que tiene. No sé si me está hago entender. Por ejemplo, usted mide el voltaje en el toma de su casa. Coge esto, déme un segundito que tengo una llamada, por favor, gracias.
Listo. ¿Están ahí? ¿Hay alguien aquí con vida? Obvio, hoy. Profe. Buenas. ¿Hay alguien aquí con vida? La cancioncita del Titanic. Ah, ¿Hay no. alguien aquí con vida? Bueno, eso me hizo un chiste porque estaba en clase esta mañana y yo hablé y acaso participaban esos verdacos y son 10 los que tengo. Entonces No, Mario, uno de esos chinos me dice, profe, le va a tocar decir, hay alguien aquí conmigo. Entonces me acordé, cada rato les ponía el temite y ni para reírse, hermano. ¿Cómo la ves? no. Ni para reírse, hermano. Mira qué bien. Esos son muchos, va. Mm. Acá pues participa usted nomás, porque el amigo Sebastián cuando le pide uno que participe, pero bueno, está bien. Los últimos siempre serán los primeros. Bueno, entonces ya le digo. Íbamos en la línea ranurada. Entonces vamos a hacer la situación. Yo les decía, miren, los multímetros, los voltímetros, para ser más exacto, los voltímetros no son sensibles a la fase. Es decir, un voltímetro a vos no te dice, aquí hay 120 voltios con ángulo de 45, ¿sí o no? Eso no pasa. Ahí no, al voltímetro no le importa la fase. Entonces, por supuesto, eso es un problema cuando estemos midiendo las distancias, pero las distancias sí nos importa porque en últimas, el sistema, digamos, los campos sí son sensibles a la fase del campo, ¿sí? Los campos magnéticos, el sistema de voltaje, y eso sí son sensibles, porque recuerde que si están en contrafase, pues puede anularse y en fin. Si la línea ranurada, vamos a ver lo siguiente. Si usted tiene esta línea ranurada que estamos viendo acá, esta, y yo la termino aquí en un cortocircuito, yo voy a poner un muñeco parecido a este, pero más bonito. No, pero no tengo un muñeco de esos, ¿o qué es que pasa? No, bueno, más bien charladito, pues porque no tengo un muñeco para ponerlo ahí, charladito. Verán, si nosotros tenemos en cuenta lo siguiente, ¿qué pasa si yo tengo Z sub voy a traerme por acá, como que tengo una, voy a traerme este. Listo, voy a traérmelo para acá, vale. Aquí, listo. Vamos a ver los diferentes casos y ustedes me dirán, ¿qué pasa si Z suel es igual a Z sub 0? ¿Qué pasa? Si Z sub N es igual a Z sub 0. ¿Qué pasa con esos voltajes que yo voy a medir en toda la línea? ¿Cómo son? Pues van a ser constantes, ¿no? Exactamente. ¿Por qué razón? Pues porque como no tiene ninguna resistencia, va a pasar siempre el mismo. O bueno, no va a haber nada que le afecte el voltaje o a la corriente, entonces va a pasar el mismo voltaje en toda la línea. Bueno, eso no es la razón, pero ya les voy a recordar por qué. Acuérdese que este coeficiente de reflexión lo que nos dice es cuánto de ese voltaje se refleja y cuánto se refleja del voltaje incidente. Y eso ocurre cuando usted tiene, veamos, el coeficiente de reflexión, usted lo calcula a partir de, ¿dónde está? Se me perdió la expresión matemática, hermano. Aquí está. Z sub L menos Z sub 0. Si Z sub L es igual a Z sub 0, acá arriba nos da 0 y entonces el coeficiente de reflexión es 0.
¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber ninguna onda reflejada. Y si no hay onda reflejada, ¿habrá onda estacionaria? Me pregunto. Pues no, no creo, simplemente No, sería no, algo continuo, ¿no? No, Simplemente. no hay onda reflejada. No, si no hay onda reflejada, no hay onda estacionaria. Recuerde que las ondas estacionarias, aquí como lo vi en esta gráfica, vuelvo y la pongo acá para que la vean. Esta onda estacionaria negra que la vemos aquí es a razón de que existe una onda azul que va y otra roja que viene. Si eso no ocurre, entonces no se presentan las ondas estacionarias y no habrá máximos ni mínimos, ni habrá vientres ni nodos, ni habrá nada de eso. ¿Sí? Entonces, para que lo tenga presente. Entonces, ¿cómo serán los voltajes a través de la línea? Los mismos. El valor del voltaje va a ser todo, es el mismo por toda la línea. Lo único que cambia es la fase. La fase sí está cambiando y eso lo deben tener claro. La fase sí cambia. Pero como nosotros estamos midiendo voltaje con un multímetro, el multímetro no es sensible con respecto al voltaje, a la fase. Por lo tanto, ahí le da lo mismo medir eso. Ahora, ¿qué pasa si yo termino Z sub L con un cortocircuito o con un circuito abierto? ¿Qué pasará? ¿Termina el circuito con un circuito abierto? Voy a traer esta expresión porque parece que se me olvidaron de esta expresión. Esta la voy a traer porque esta la estamos tratando. Pues, básicamente el voltaje, o bueno, el coeficiente va a ser 1, ¿no? Exactamente, mire, ¿por qué? Al hacer Z sub L cortocircuito, es decir, esto está en corto, Z sub L será 0, entonces esto es 0 y esto es 0, me queda menos Z sub 0 sobre Z sub 0. ¿Cuánto nos da? Menos 1, es decir, 1 con ángulo de 180. ¿Y eso qué significa que el coeficiente de reflexión sea 1? Pues que todo lo que incide, todo se devuelve. ¿Cómo serán los voltajes en esta línea entonces? Si usted se mueve a medir estos voltajes, ¿qué encontrará? A ver, si me muevo por esas líneas, ¿qué voltaje encuentro? Por ejemplo, mire, yo le digo, si yo me ubico aquí con la línea ranurada, ¿qué voltaje habrá aquí si aquí hay un cortocircuito? ¿Qué voltaje habrá aquí? El cortocircuito, ¿qué voltaje va a... Sí, ¿qué voltaje habrá aquí si tengo un cortocircuito aquí? ¿Qué voltaje habrá? Pues yo creo que el B incidente, ¿no? ¿no hay voltaje, profe? Exactamente, voltaje igual a 0. Ah, iba a decir 0, pero lo dudé. No dude de sus conocimientos. Profe, Un yo cortocircuito le dije siempre... que era 0, profe. El anterior va a ser 0. Y no me dijo ni sí ni no. Yo dije, ah, caray, estoy Ah, mal. no le entendí. Entonces, lo que pasa es que se te escucha súper entrecortado y no me voy a poner a repetirle. Entonces, ¿qué va a suceder? Mire, va a suceder lo siguiente, que si aquí yo tengo un cortocircuito y yo mido el voltaje aquí, el voltaje en este punto va a ser igual a 0. Y si se presenta ondas estacionarias, significa que va a haber algo así, ¿sí o no? No, pues, discúlpeme, ¿no? Ahí son bulticos como si fueran medios senos, ¿no? Asuman que todo esto es seno. Entonces va a haber puntos en donde el voltaje va a ser 0, Sí, ¿sí o no? Va a puntos donde va a haber, usted se mueve a través de la línea hacia adelante, perdón, hacia atrás, y va a encontrar puntos donde el voltaje va a ser 0. Ahora, ¿qué pasa? Y mire lo que dice el coeficiente de reflexión, que esto vale 1 con ángulo de 180 grados, o sea, esto es pi. O esto es equivalente a decir que es menos 1. ¿Qué significa esto de menos 1? Pues que el voltaje reflejado es igual al voltaje incidente, a menos el voltaje incidente. ¿Eso qué quiere decir? Que se cambia la polaridad, ¿no es cierto? Cambia la polaridad. Y por eso es que
pasan esta situación. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo que tenemos es, en vez de ser un cortocircuito, es un circuito abierto? Esto sería infinito menos algo sobre infinito más algo. Yo podría decir, lo que voy a decir es una grosería total, pero como esto es, el infinito es tan grande el infinito, en continua expansión, increíble. Entonces, este infinito es grande y si le quito z sub 0 es muy pequeño, o le sumo z sub 0 es muy pequeño, yo puedo decir que este infinito sobre este infinito, lo que estoy diciendo es una brutalidad matemática, vuelvo e insisto. Infinito sobre el mismo infinito, pues prácticamente es 1. ¿Sí? Pero este 1 va a ser positivo. Entonces, ¿qué va a encontrar? Si esto está en circuito abierto, ¿qué voltaje tengo aquí? El voltaje máximo. Después encuentro un 0. Después un máximo, 0. Máximo, 0, máximo. Eso va a pasar. Cuando el circuito está abierto, voy a obtener un voltaje máximo, pero después de un tiempo voy a tener un mínimo, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y ese mínimo es 0. Usted ya lo sabe por qué. Cuando hay cortocircuito o circuito abierto, pasa eso. Las ondas estacionarias se presentan de esa manera. Si hay un cortocircuito en la carga, aquí va a haber un 0 y por lo tanto acá va a haber un máximo. Ah, bueno, así no. Aquí va a haber un 0 y entonces va a haber así. Algo así. ¿Listo? Y cuando está en circuito abierto, lo que va a pasar, vamos a ponerlo en azul, es así. ¿Exacto? ¿Listo? ¿Sí entendieron eso? Entonces, miren. Si lo vemos desde otro punto de vista, y aquí lo voy a poner, miren. Rojo cuando está en cortocircuito, azul cuando está en circuito abierto, y voy a ponerlo de otro color, no sé, verde, ¿está bien? Está bien, verde. Verde cuando está acoplado. ¿Listo? Cuando está acoplado. Cuando está acoplado, sencillamente, tenemos un valor constante, lo que cambia es simplemente la fase. Perfecto, ¿qué significa que esté acoplado? Que Z sub L es igual a Z sub 0, ¿no? Acuérdense. Entonces, ¿está claro, muchachos, eso? Profe. Bueno, vale. Entonces, esto es lo que quería que ustedes determinaran y se dieran cuenta. Que se dieran cuenta de cómo es esto. Ahora, entonces recuerden, hay un caso, primer caso, cuando la línea está acoplada, el voltaje en toda la línea va a ser constante. ¿Por qué? Porque es una línea sin pérdidas, acuérdense, ¿no? Yo dije que la línea ranurada es una línea sin pérdidas. Y vamos a tener unos máximos y unos mínimos, y esos van a llegar a ser cero si tengo cortocircuito o circuito abierto. Si tengo cortocircuito en la carga, el voltaje va a ser cero. Y si tengo circuito abierto, el voltaje va a ser un máximo. Siempre va a pasar eso. Ahora mi pregunta es, ¿qué pasa cuando Z sub L no es un cortocircuito, cuando no es un circuito abierto y cuando no está acoplado? ¿Qué se verá? ¿Me puede volver ¿Cómo? ¿Me podría volver a repetir la pregunta, por favor? Vale. Ponga atención. Hemos tomado tres casos, tres ejemplos. Primero, ¿cuándo? Ajá. Primero, ¿cuándo
la línea está acoplada. Z sub L es igual a Z sub 0. Entonces, cuando la línea está acoplada, usted el voltaje que va a medir con la línea ranurada va a ser el mismo por toda la línea. Sí. Cuando yo tengo un cortocircuito, aquí todo lo incidente, todo se refleja. Y vamos a obtener, cuando tengo cortocircuito, un 0 voltios en la carga y un tiempo atrás un máximo, luego otra vez un 0, un máximo, otra vez un 0, un máximo, otra vez un 0 y así sucesivamente. Tercer caso, cuando tengo circuito abierto. Cuando tengo circuito abierto, en la carga tengo un voltaje máximo y luego hacia atrás me voy a ir y encuentro un 0, máximo 0, máximo 0, máximo 0, máximo, y así sucesivamente. Esos son los tres casos. Pero yo digo el siguiente caso, Z sub L no es un cortocircuito, no es circuito abierto y no está acoplado. ¿Cómo creen que se verá la señal en la línea? Pues yo creería como que podría ser la suma de todas, ¿no? Exactamente. Sí, Entonces, señor. ahí estamos viendo esto. Podría ser una triangular, algo así, algo parecido, es que no sé. Bueno, no se mate tanto la cabeza en eso, pero yo lo que quiero que ustedes me entiendan es lo siguiente. Si hay un cortocircuito o circuito abierto, va a haber puntos en donde el voltaje sea igual a 0. Eso lo entienden, ¿no? Sí, profe. Si yo tengo una línea donde Z sub 0 es diferente de Z sub L y no está acoplada, pues no va a haber puntos en donde el voltaje sea 0, ¿sí o no? Claro, profe. Sí, no va a haber esos puntos. Y entonces vamos a encontrar algo así. Bueno, eso después más bien después lo cuadro. Espera. Después le muestro. Yo quiero solamente que veamos a nivel teórico nomás. Entonces va a ser una especie de mezcla. Lo voy a poner con otro color aquí. Amarillo no, se queda muy feo. Azul, morado, violeta. Violeta, pongámosle. Entonces, mire, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Sobre este verde va a haber máximos y mínimos, pero no van a ser 0. ¿Sí? Ah, listo, profe. Eso es. No va a ser 0 el mínimo y va a haber un valor de voltaje, va a haber un valor de voltaje máximo y voltaje mínimo. Listo. Ahora vamos a encontrar los valores ya. Ya encontremos los valores ya del. Si nosotros tomamos el fasor, si nosotros encontramos el fasor, mírenlo, aquí está, este no es. Fasor de voltaje total. Bueno, con estas dos condiciones que tenemos lo siguiente. Si este es el fasor el fasor total de voltaje, recuerden que esta es la onda incidente y esta es la onda reflejada, que la podemos hacer de esta manera. Entonces nosotros podemos hacer, yo esto lo voy a hacer muy rápidamente, ¿no? Para no ponerme pues a hacer cálculos
cálculos. Lo que me interesa en este momento es la conclusión final. No me quiero poner pues a encontrar esto, donde aquí estoy diciendo lo que hago para separar esto y convertirlo, cojo y hago esto JFI medios. ¿Sí me entiende? Mire, aquí factoricé el B sub 0, es lo único que hice. Entonces me queda E a la menos J beta Z más la magnitud de esto. ¿Por qué? Porque recuerde que este es magnitud con un ángulo y el ángulo queda acá. ¿Listo? Ahora, yo quiero factorizar E a la J phi medios, donde phi es el ángulo de gamma. ¿Listo? A este es el ángulo de gamma, phi, mire. Entonces factorizo el ángulo y entonces me queda la menos J phi medios. Sí, porque si usted multiplica este por este, se suman los ángulos y le queda 1, y entonces aquí no hay ese ángulo. Y este por este se suman phi medios más phi medios, me da phi. Entonces me queda aquí. ¿Sí? No he hecho nada raro. Espero que me lo entiendan ahí. Ahora, yo puedo hacer algo así como esto, ¿verdad? Voy a sumar un término y a restar un término. Voy a sumar el término este término, ¿verdad? Lo sumo y lo resto. Ahora alguien me dirá, ¿para qué? Pues porque, para poder cuadrar una cosa. Esto es la ley de Charles. Aquí está esto. Lo sumo y lo resto este término. Pues aquí está el primer término, mire. Lo multiplico por estos dos. ¿Sí? Y este con este se van y queda solamente este. ¿Listo? Listo, entonces el último término del paréntesis, si usted lo visualiza, acuérdese que esto es prácticamente el coseno, ¿no? Es e a la x más e a la menos x. Eso es coseno. Entonces lo podemos reemplazar y me queda de esta manera. Mire, el fasor total lo podemos expresar de esta forma. Miren, aquí está. Voy a dejar todos alineaditos aquí para que queden bonitos ahí, eso listo, miren. Entonces me queda esto. Ahora, si usted se da cuenta, hemos llegado a una conclusión importante y esta la voy a poner en... Oh, oh. Espérenme que voy a traer este título acá. Mírelo cómo queda. Si yo paso ese fasor que acabamos de ver ahorita al dominio del tiempo, me va a quedar algo así. Y quiero que interpretemos esto. No me quiero poner a entrar como en detalles de dónde la saqué ni nada, pero si pasamos este fasor al dominio del tiempo, que es multiplicar por e a la j omega y sacarle la parte real, pues me da esto, mire. Tenemos una onda viajera, esto es el resultado final del voltaje, cómo cambia con respecto a la posición y el tiempo, cogiendo el fasor de voltaje total, multiplicándolo por e a la j omega t y sacando la parte real. Me quedo como b sub 0, 1 menos coeficiente de reflexión, por coseno de omega t menos beta z, y la onda viajera y la onda estacionaria es esta. Usted ya sabe que la onda estacionaria es el producto de coseno por coseno, ¿no? Este dependiendo de la posición y este dependiendo del tiempo. Por lo tanto, esto lo que hace es cambiar el tamaño de la amplitud, que va variando dependiendo de la posición, y esto con respecto al tiempo. Entonces, así es como funciona esto, mire. Lo cuadramos de tal manera que podemos ver esa situación. Y entonces, mire, aquí hemos encontrado una cosa interesante. ¿Cuál será la amplitud máxima? Estoy siendo redundante. La amplitud de la señal de la onda viajera. ¿Cuál es la amplitud? La máxima. Sí. La amplitud es lo mismo, ¿no? La amplitud es, ya sabe que es el voltaje máximo. Espera. La onda viajera.
Pues yo creería que es uno, ¿no? No es 2 por el coeficiente, profe, por veo. Ajá, mírelo. Recuerde que usted siempre tiene una Ah, señal coseno de esta forma, ¿no? qué huehuencha, ya. Ay, Dios mío. Y esta es la amplitud. Lo que acompaña el coseno es la amplitud. ¿Listo? Entonces es b sub 0, factor de 1 menos coeficiente de reflexión. ¿Listo? ¿Y esta cuál será la amplitud? Esta varía, pero varía en 2 magnitud de gamma por b sub 0. Y este le dice cuándo va a ser más grande y cuándo va a ser más pequeña, porque recuerde que este término varía entre menos 1 y 1, ¿sí o no? Entre menos 1 y 1. Entonces verá, esta señal aporta el máximo 2 veces la magnitud de gamma por b sub 0, aporta, y cuando no aporta, pues no aporta nada. Entonces veamos, si este es el valor máximo de voltaje, este es el valor máximo de voltaje, cuando la onda alcanza su máximo, esta onda estacionaria es cuando también alcanza su máximo. Por lo tanto, ustedes me dirán si estoy mal o estoy bien. El voltaje máximo va a ser igual al voltaje máximo de la onda viajera, que es B sub 0, 1 menos el coeficiente de gamma, ¿sí? Más 2 veces el coeficiente de gamma, el coeficiente, la magnitud de gamma B sub 0. ¿Sí o no? Si usted hace esas operaciones, va a encontrar que el voltaje máximo va a ser igual a B sub 0, 1 menos la magnitud de gamma. ¿Cierto? Eso está muy horrible, lo voy a hacer escribiéndolo aquí que se ve mejor. Entonces verá. Espérenme un Bueno, segundo. ¿Sí me sino entiende? que no le entendí. O sea, el coseno de beta de zeta más. Bueno, el siguiente coseno, ¿qué es que era? ¿Qué significaba? Que es para anotarlo exactamente. Ah, ya, verá, espere. Ese. Espere, volvamos otra vez a entenderlo. Esto que obtuvimos esta es la onda viajera, es una onda normal, mire, con una amplitud cuyo valor es B sub 0,1 menos la magnitud de gamma, y esta es una onda normal, mire, que cambia en el tiempo y en la posición. Normal, ¿cierto? Cambia en el tiempo significa que va cambiando en el tiempo y va cambiando su fase de acuerdo con la posición. Eso es lo normal, mire, esto creo que es normal. Esta onda estacionaria, ¿por qué es una onda estacionaria? Porque ella va cambiando, mire, con el tiempo, va cambiando con el tiempo, pero la amplitud va cambiando con la posición, mire. A medida que va cambiando la posición, la amplitud cambia. ¿Listo? Ese es el primer aspecto. Ella. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto, la amplitud de la onda viajera es B sub 0, 1 más la magnitud de gamma. 1 menos, perdón, la magnitud de gamma. Y esta onda, el máximo que va a obtener es 2 veces la magnitud de gamma por B sub 0. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuándo alcanzaremos el valor máximo de esta señal? Cuando el valor de la onda viajera sea máximo y la onda estacionaria también sea máxima. ¿Y cuándo va a ser el valor mínimo? Cuando la onda viajera tenga su valor mínimo, pero esta no le aporte nada. Entonces verá, el valor máximo se encuentra así. La amplitud de la onda viajera es B sub 0, 1 menos, aquí sí me toca sacar la gamma por acá, ¿listo? Esa es la amplitud de la onda. Y la amplitud de la onda estacionaria, vamos a hacerla en otro renglón, la onda estacionaria
de 2 veces, así está, ¿no? ¿Listo? Por lo tanto, ¿qué pasará? El máximo va a suceder cuando las dos se suman, ¿sí? Y el mínimo cuando esta no aporte nada. ¿Listo? Entonces el valor máximo, oh, el valor máximo es la suma de esto más la suma de esto. ¿Sí o no? Si usted lo hace de esta manera, ya se distributiva aquí, le va a dar B sub 0 menos B sub 0, magnitud de gamma más 2 veces magnitud de gamma B sub 0. ¿Sí? Y mire, este menos 2, con este 2 le da positivo y vuelve y factorizo B sub 0, entonces le va a quedar B sub 0, 1 más la magnitud de gamma. ¿Sí o no? El valor mínimo va a ser B sub 0. El valor mínimo es este mismo de acá, pero con signo positivo. Eso es lo que quería que ustedes entendieran. ¿Listo? Eso. Ahora, otra cosa importante, muchachos, que quiero que destaquemos de esta situación es la posición en donde se encuentran los máximos y los mínimos. Eso definitivamente es muy importante. Entonces, esto lo encontramos de la siguiente manera, y esto es bien importante. Estas expresiones son bien importantes, muchachos. ¿De dónde las dedujo? Pues lógicamente yo no quiero entrar en detalles con las cosas de las ondas estacionarias, porque pues si no nos vamos a complicar un poco ahí cómo sacar eso, pero no es tan difícil entenderlo siempre y cuando pues usted tenga claro, ahí. ¿Qué opinan? Pues, ¿qué querés que te diga, bro? El micro es esas formulitas, ¿no? ¿Cómo ve? Mira, les voy a explicar cómo es el asunto. Esto sale de la siguiente manera, no es tan difícil entenderlo. ¿Cómo hago yo para tener un mínimo de las señales? ¿Dónde están ubicados esos mínimos? ¿En qué posiciones? Es el valor de Z que hace que esto se vuelva cero. Que este argumento se vuelva cero. Ah, perdón. ¿Cuándo se hace mínimo el coseno? En pi medio, ¿cierto? Sí. ¿En pi medios? En pi medio se vuelve cero, ¿sí o no? Sí. Entonces, los mínimos, ¿cuándo hace usted que este argumento se vuelva cero? Omega t menos beta z se vuelva cero. Entonces, mire, si quiere, encontremos el primer mínimo sería cuando m es igual a 0. Si usted hace m igual a 0, le queda 2 por 0, 0 más 1, 1. Sería phi más pi sobre menos 2 beta. ¿Cierto? Sí. Listo. Ahora, si multiplicamos esa posición por beta, el beta y el beta se cancelan, ¿sí o no?
El beta y el beta se cancelan. Y me va a quedar el menos con este menos, me va a dar más. Y me va a quedar aquí arriba phi más pi sobre 2. Phi más pi sobre 2. Ahora bien, ¿cómo es que sale esto, verdad, no? ¿Cómo es que saco esta cosa, hermano? Espérenme. Espérenme, cuadro acá una otra clase que ya va a empezar. Espérenme, yo la dejo aquí ubicadita para... Bueno, entonces, verán. Es así, vean. Para poder encontrar los mínimos, tiene que ser un múltiplo de pi, ¿cierto? Saludo a alguien que ya me llegó un paciente a la otra clase, hermano. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Edward, ¿cómo vas? Bien, bien. Bien, bien, profe, ¿y usted cómo va? Ahí, aquí vamos terminando la otra clase. Entonces ya vuelvo en un ratico, ¿bueno? No he acabado la clase y el café ya me lo tomé. Listo, Edward. Ya, en un ratico volvemos. Bueno, vale, chao. Dígale que no sea tan precoz. Hay unos manos que llegan, vea, faltando 11 minutos, vea. Juiciosos, hermano, juiciosos. Bueno, entonces, a ver. Verán, así es como se determina los máximos y los mínimos. Bueno, ya encontramos que el máximo y el mínimo, el valor de la amplitud ya lo sabemos, ¿sí? Y la amplitud mínima del voltaje, bueno, se obtiene, Ahora, las cuales tienen una diferencia de una fase de pi. Ajá. Espérenme. Hagámoslo con el máximo, que es como más fácil, verán, ¿no? El primer máximo lo encontramos cuando m es igual a 0. Aquí nos va a dar menos phi sobre 2 beta. Menos phi sobre 2 beta. Y verá, aquí el máximo, menos phi sobre 2 beta, sería coseno. Aquí tenemos beta por z nos va a dar, beta por z sería menos phi sobre 2 beta. Mírelo, aquí está, menos phi sobre 2 beta, ¿no? Entonces, verán, aquí le voy a explicar bien esta cosa. En el z máximo se encuentra menos phi sobre 2 beta. Entonces aquí, menos phi sobre 2 beta multiplicado por beta, se va al beta y me queda menos phi medios. Más phi medios, ¿cuánto me da? 0. Ahí está el máximo, vean. Esto se convierte en 1. ¿Cierto? Ahí está, vean. Esto se convierte en 1 y por lo tanto esto va a ser 2 magnitud de gamma por b sub 0. Esto. Y ahí en ese momento yo a la onda estacionaria le sumo, como estoy diciendo aquí, una amplitud de más de 2 veces la magnitud de gamma por b sub 0. A diferencia de cuando hacemos esto, que es un mínimo aquí debe aportarnos esto 0. Para que esto sea 0, vamos a ver. Tenemos aquí phi más pi sobre 2 beta, phi más pi sobre 2 beta, entonces nos da esto, nos cancela y nos queda coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, ¿ven? Que sería el mínimo, y aquí nos daría restarle a esto 2 veces, y esto sería menos, bueno, en todo caso, ahí obtenemos un mínimo. ¿Listo? Pero entonces lo importante es que tenga usted presente que ¿de dónde le sale beta? Beta ya sabe que es la constante de fase, es decir, se lo obtiene con omega sobre BP, o
es la parte imaginaria del coeficiente de la constante de propagación, de alfa más j beta, ¿no? Y phi es el ángulo del coeficiente de reflexión, mire. Cuando hagamos ejercicio nos vamos a entender un poco mejor en esto, sí, la verdad. Y vamos a hacer una parte bien interesante que es esto que quiero que ustedes me entiendan. Yo voy a hacer la relación entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo, ¿sí? El voltaje máximo y el voltaje mínimo. Y esa relación la voy a llamar relación de onda estacionaria y le voy a poner S o SWR o el nombre que ustedes le quieran poner en inglés o en español. Y eso es la relación del voltaje máximo sobre el voltaje mínimo. Y aquí está. Entonces aquí le voy a poner los diferentes nombres, que era lo que me interesaba en últimas, que para calcular la S minúscula, perdón, es SWR en inglés, o ROE, o S pero minúscula, se refiere a la relación de onda estacionaria. ¿Listo? Eso es lo que se llama la relación de onda estacionaria. ¿Y qué es la relación de onda estacionaria? El voltaje máximo sobre el voltaje mínimo. Y ya lo habíamos visto aquí. Mire, si usted dice el voltaje máximo es V sub 0 más 1 sobre esto, y el voltaje mínimo es esto, si divide entre esto se cancela el V sub 0 y le queda esto, ¿sí o no? Mire qué interesante. Mire qué interesante. Bueno, hagamos un primer ejercicio de esto rápidamente ahí para terminar. Y el ejercicio dice, ¿qué relación de onda estacionaria de voltaje resulta cuando tengo un coeficiente de reflexión de más o menos más un medio o menos un medio? A ver, usted, señor Daniel, recupérese de esa masacre que tuvo la vez pasada. Ahí les dejo, espérenme un segundito y ya vuelvo. Hágale ahí. Dígale, hágale, espérenme. Fórmula. ¿A de arriba? ¿Es que ve? Sí, es que es la de arriba, marica, la de estacionaria. 1 más el módulo de R sobre 1 menos el módulo de R. 1 más el módulo de R, o de esa cosa. Ajá. Sobre 1 menos el módulo de R. Sobre 1 menos el módulo de R. O sea que ya no tendría que sacar el módulo porque ya lo trae, ¿no? Pues claro, ya trae. ¿Sí? Eso estaba muy fácil. ¿Cuánto les dio?
Profe, antes de que se fuera, le decía que si podía cambiar a la anterior página, porfa. Ya. Eso, gracias. Buenas tardes, Juan Felipe. Buenas tardes, Elvis. En un ratico estoy terminando la otra clase y ya vuelvo con ustedes. Buenas tardes. Profe, qué pena. En el ejercicio me decía sobre la relación del voltaje. ¿Cómo dices? En el ejercicio. ¿Cuál es el voltaje, no? Lo que pregunto es, bueno, yo no pongo voltaje porque, pues, es que, pues sí, en el libro utilizan aquí VSWR, pero yo simplemente digo que calcule, sí, la estacionaria de voltaje, pero yo normalmente, pues, es que la verdad es que es la misma, pues, o sea, no hay diferencia. Sí, profe. Que pues a medio 3. A Es la que es 3. demasiado. Eso ¿Cómo lo hizo? igual. Y Esa. si lo puso con más un medio o con menos un medio. Pues, principalmente, arriba solamente como más un medio. Y con un menos un medio, ¿cuánto le da? ¿Verdad? Eh, Me daría 2 otros. ¿Cómo? Con más un medio, me dio 3, y con menos un medio, me dio 2 extras. Uy, juepuchica. No, no, a ver, esperemos. Recuerde que esto es la magnitud, ¿no? La magnitud significa el valor absoluto en últimas, pues. Porque es que usted aquí del coeficiente de reflexión, pues solamente le están dando la magnitud, porque no le están dando el ángulo. Siempre con más un medio o con menos un medio les va a dar 3. ¿Estamos claros? Sí, profe. Exactamente, ¿no? El signo. Sí, claro, o sea, El signo de la fórmula, nada más. exactamente. No se olviden de eso, ¿no?
Bueno, veamos este otro ejercicio. Como resultado de mediciones de la línea de ranurada se tiene una relación de onda estacionaria de 5, un espaciamiento de máximas entre voltajes sucesivos de 15 centímetros y el primer mínimo a una distancia de 0,75 centímetros frente a la carga. Determine la impedancia de carga suponiendo que la impedancia de 50 ohmios es la de la línea ranurada. Profe, qué pena, ¿le puedo tomar pantallazo y hacerlo en un ratico? Es que ya son las 5:02 y ya no subió el relato en el parcial. Vale. Ah, ¿este es parcial? Sí, hoy es el parcial. Listo. Listo. Entonces ese ejercicio, por favor, para mañana. Bueno, profe. Listo, profe, ya lo subo al WhatsApp. ¿Listo? Gracias. Bueno, a ustedes que estén muy bien. Ahí va, amigo. Bueno, hasta luego.